Los que tienen la fortuna de tener un salario mínimo en el sector formal, yo no veo por qué en una situación con este desempleo, con esta informalidad, con este peso que tienen las nóminas, este esfuerzo que ha hecho el empresariado por defender sus nóminas, que ha sido titánico, se le ponga unos incrementos justamente en el año en que estamos tratando de rebotar. Yo diría que 2% es lo razonable. 2% no es una cifra razonable. Yo nunca he visto que un almacén saque un comercial diciendo vengan y aprovechen que tenemos el 2% de descuento en todo. Nunca he visto a nadie preocupado porque se le va a acabar la batería del celular cuando está en el 98%. Y nunca he visto a nadie celebrando porque se hizo rico porque antes tenía 100 millones y ahora tiene 102. 2% es una cifra despreciable, porque si el aumento del salario mínimo para el otro año va a ser del 2% y la inflación que se espera para el otro año también va a ser del 2%, eso quiere decir que la gente va a recibir un 2% más de dinero, pero que las cosas que la gente va a comprar con ese dinero van a ser un 2% más caras, así que quedamos en las mismas y no hubo ningún aumento. 2% es una cifra miserable, porque así no tuviéramos inflación, un aumento del miserable 2% sobre el miserable salario mínimo actual equivale a un aumento de 17.500 miserables pesos, o sea, para la gente que nos escucha desde otro país, 5 miserables dólares. Yo creo que cuando Carrasquilla termina de comerse el postre en un restaurante de París, a él le gusta dejar $5 de propina, y por eso cree que está bien subirle $5 el sueldo al privilegiado que se rompe el lomo pegando ladrillos en Bogotá. Yo creo que cuando Carrasquilla está de paseo por las calles de Nueva York y se tropieza con un indigente, a él le gusta dejarle $5 de limosna, y por eso cree que está bien subirle $5 el sueldo al privilegiado que se ensucia la cara en una mina en Boyacá. Yo creo que cuando Carrasquilla visita algún casino de Macao, a él le gusta engancharle $5 en la ropa a cualquier bailarina, y por eso cree que está bien subirle $5 el sueldo a los privilegiados que sudan la gota gorda cortando caña en el valle. Yo no tengo ningún problema con que haya gente que tiene plata y que con esa plata puede irse a dar la buena vida en París, en Nueva York o en Macao. Con el que tengo problema es con el ministro Carrasquilla, porque hay muchas otras personas que tienen plata y que pueden darse la buena vida en París, en Nueva York y en Macao, pero no son tan indolentes como el ministro Carrasquilla, porque el ministro Carrasquilla vive repitiendo que él hace lo que hace por los empresarios, pero cuando uno escucha a los empresarios se encuentra con todo lo contrario. Uno de los empresarios más importantes de Colombia en este momento es el barranquillero Christian Daes. Christian Daes es el dueño de Tecnoglass. Tecnoglass es la empresa de ventanería más grande del continente, una empresa que le fabrica las ventanas nada más y nada menos que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su mansión en la Florida y en sus edificios en muchas partes del mundo. Bueno, pues cuando Christian Daes escuchó eso del 2%, dijo en sus redes sociales lo que todos queríamos decir, que los que hacen esa propuesta mandan huevo. Después de esa declaración, la revista Semana buscó a Christian Daes y le dijo: señor Daes, pero es que si suben el salario más de un 2% no se va a poder generar empleo. Y él le respondió lo siguiente, abro comillas: llevan 20 años con el mismo cuento. Si fuera un cuento nuevo, lo acepto y se les da la oportunidad de probar su teoría. Pero llevamos más de 20 años con el argumento de que si subimos el salario no vamos a poder generar más empleo. Si es así, ¿dónde están los empleos? Cierro comillas. Después de eso, el periódico El Tiempo, muy escandalizado, fue a pedir la opinión del empresario caleño Maurice Armitage, que es el fundador de la siderúrgica de Occidente, que produce más de 20.000 toneladas de acero todos los meses. Y él les dijo: yo diría que tienen doble huevo. No un huevo, como dijo el empresario costeño, sino el doble de huevo. Además, escribió lo siguiente después, abro comillas: es absurdo que pretendan aumentar el salario mínimo solo en un 2%. Hay que revisar la forma de calcularlo, porque lo que tenemos que hacer es que la gente gane más para que haya más consumo, para que circule más el dinero y se generen más ingresos. Es así de sencillo, cierro comillas. Pero después de eso, como la tercera es la vencida, Vicky Dávila llevó a su programa a un empresario que todos conocemos, el santanderiano Mario Hernández, que trabaja los cueros, pensando que le iba a dar la razón a Carrasquilla, pero lo que le dio fue una clase de economía. Mario Hernández dijo, abro comillas: nada de irresponsable tiene la idea de plantear un incremento salarial que le permita a la gente, en particular a los más pobres, tener una compensación adicional a la inflación causada. No solo es justicia social, sino que sería clave para impulsar la demanda agregada. Cierro comillas. Los empresarios dicen eso porque son seres humanos y les preocupan sus trabajadores, porque son patriotas y les preocupa el bienestar del país, pero además porque son inteligentes y les preocupa su propio bolsillo. Cada uno lo dijo a su manera, pero la conclusión es de sentido común. Ninguna empresa puede vender lo que produce si la gente no tiene plata para comprarlo. Por eso es que la tacañería con el salario mínimo solo les sirve a los que tienen empleados en Colombia pero no producen nada para Colombia, o sea, a los bancos que se dedican a la especulación y a las multinacionales extranjeras que se dedican
dedican al saqueo. Y son ellos los que están pidiendo eso, no los empresarios colombianos, porque el problema de los empresarios colombianos no es tener que pagarle algo más a sus trabajadores. El problema de los empresarios colombianos son los tratados de libre comercio que nos traen del extranjero las cosas que nosotros producimos aquí. El problema de los empresarios colombianos es que el gobierno prefiere apoyar a una empresa panameña como Avianca antes de apoyarlos a ellos. El problema de los empresarios colombianos son esos impuestos absurdos que le aplican la misma tasa al panadero del barrio que a Luis Carlos Sarmiento Angulo. En conclusión, ese cuento de que los empresarios colombianos y los trabajadores colombianos son enemigos es mentira. No podemos hacerle caso a ninguno de los que dicen que son amigos de los unos porque atacan a los otros, o viceversa, llámense como se llamen y tengan el color que tengan. Porque ellos han dividido 100 veces a los colombianos en los últimos 100 años con diferentes excusas, con diferentes nombres y con diferentes colores. Pero esta vez no lo podemos permitir.